Nos encontramos con el actuario Jorge Barba Pingarrón, director general de BF Actuarios y miembro activo de la MASFAC y del Colegio Nacional de Actuarios. Jorge, es un gusto estar aquí en tus oficinas, muy bonitas por cierto, para hablar de un tema que ocupa y preocupa a muchísimos mexicanos, que es el de las jubilaciones y las pensiones. Pues gracias a El Asegurador TV, gracias a ustedes, bienvenidos, para tratar este tema realmente fundamental en el corto y mediano plazo para los mexicanos. Todo lo que son retiro, pensiones, es un tema muy importante, quizá más importante del que la gente cree. Las afores y las pensiones sí tienen una gran diferencia. Cuando uno está en la vida activa, en la vida productiva, mensualmente está aportando a un fondo. Esa es la temporada de acumulación que empieza desde que uno trabaja hasta la famosa edad de los 65 años, cuando uno va acumulando y genera unas reservas de un fondo. Ese fondo está administrado por una afore. Digamos entonces que la afore es en la etapa productiva, y voy a decir 65 años porque es la edad conocida. La afore administra los recursos que se aportan hasta edad 65. Posteriormente, cuando uno llega a esa edad, empieza a tomar ese dinero que durante tanto tiempo acumuló. Esa manera, cuando se va pagando de manera periódica, ya sea mensual o algún otro tipo de periodicidad, se va pagando, eso se llama una pensión. El pago periódico que se recibe del gobierno o de la empresa o de alguna institución, el pago periódico con el que se va uno viviendo durante su etapa de retiro, ¿correcto? Entonces, la afore es el periodo de acumulación y la pensión es el beneficio que se tiene en el periodo de retiro. A ver, y este periodo de acumulación, ¿lo recibo en una sola exhibición cuando yo me jubilo? Puede ser en una sola exhibición, correcto, o puede ser en pagos periódicos. Bien. ¿No? Si es una pensión mensual, normalmente se acostumbra que sea de manera vitalicia, es decir, desde que uno se jubila hasta que uno fallece. Ese es un pago vitalicio, sea a los 70, a los 80, a los 90 o a los 100 años, es una pensión vitalicia mensual, pero tu pregunta tiene mucho sentido. Lo puede uno recibir y entonces uno se hace administrador de su propio dinero cuando lo recibe en una sola exhibición, en un pago único, y uno lo administra. Con las grandes dificultades que tiene administrar un dinero, porque en México a todos nos falta un poquito más de saber de finanzas personales. No es fácil administrar una buena cantidad de dinero durante tanto tiempo que uno lo acumuló, no es fácil. Entonces, por eso existen quizá aseguradoras de rentas vitalicias, aseguradoras normales, afores, que lo puede ir pagando de manera periódica, insisto, garantizado a 10 años, garantizado a 20 o de manera vitalicia. Entonces, son pagos periódicos, la pensión por jubilación que uno recibe ya sea del Estado, del gobierno o de las instituciones como estas que menciono, ¿no? Muy bien. Jorge, se dice que el sistema de pensiones en México es una bomba que está a punto de estallar. ¿Tú compartes esa apreciación? De ser así, ¿nos podrías compartir por qué y cuáles son los principales focos de alerta que sustentan dicha aseveración? Sí, comparto definitivamente. Es una gran bomba de tiempo que puede explotar de manera muy fuerte y no le estamos poniendo la importancia debida. Ni el gobierno, ni las empresas, ni nosotros mismos como futuros beneficiarios de esto. En México se ha dicho muchas veces que tenemos un bono demográfico muy importante. El bono demográfico es una cantidad muy fuerte de gente que está en etapa productiva, generando economía, generando riqueza, pero que toda esta gente, cuando va creciendo, va a llegar a una etapa de jubilación después. Toda esta gente, desafortunadamente, no está aportando lo suficiente a las famosas afores, porque muchos están en la economía informal, muchos entran a la formal pero se vuelven a salir, muchos no pagan como aportaciones al Seguro Social lo que realmente ganan, y entonces las afores y las reservas que hay
que se están generando para las pensiones no van a ser suficientes. Fíjate este dato. En México, las Afores tienen aproximadamente el 15% del PIB en sus reservas, cuando otros países con manejos similares están arriba del 50% del PIB en esto. Es decir, aunque hay muchísimo dinero, no es lo que debería. ¿Por qué? Porque hay poca gente que aporta, porque no todos están en la economía formal, y están aportando sobre cotizaciones y sueldos muy bajos. Y entonces, pues esta gente necesita servicios, infraestructura, carreteras, hospitales, porque es mucha gente. Y aunque se están haciendo cosas, no van a ser las suficientes. Esto es un verdadero problema. Bueno, es un verdadero problema ahorita, que es cuando uno, como decíamos al principio, está aportando estos fondos. El otro problema fuerte es que toda esta gente va a llegar a la jubilación y va a tener un problema importante de que no va a tener recursos para su retiro. Y esta es una bomba de tiempo que va a explotar. Se calcula en términos generales que uno debe tener más o menos 200 meses de su sueldo acumulado. Y que por lo tanto, quizás la respuesta directa es: sí, es una bomba de tiempo, que la gente va a llegar a su retiro y va a ver que tiene muy poquito de dinero. Y va a ser un desencanto social espantoso. Esto ahorita en el presente. Si ponemos con el bono demográfico, con todas estas personas que van a llegar a futuro, esto va a implicar que no solamente va a haber una decepción y un coraje y sobre llegar a una edad jubilatoria, y se van a sentir decepcionados porque no les va a alcanzar para nada, sino que va a tener implicaciones más fuertes a nivel social y económico. ¿Qué tan cierto es que entre el 50 y el 75% de las personas podrían no llegar a pensionarse a través de una Afore? Es muy cierto. No se tiene la cantidad exacta, porque muchas de las cuentas individuales que existen en el mercado de las Afores, muchas de esas cuentas están abandonadas, etcétera. Pero sí, se estima que entre el 40 y 45% de la población, o sea, del 100% que debe tener una Afore, solamente tienen entre el 40 y el 45% de la población. Menos de la mitad. Más del 50% de la población no tiene Afore. ¿De qué van a vivir ellos? ¿Qué papel tiene y cuál debería desempeñar el sector asegurador ante esta creciente problemática de las pensiones acá en México? Gran pregunta. Me parece que el sector asegurador, toda la industria aseguradora, tiene primero una responsabilidad ante este problema, y ante esa responsabilidad tiene una obligación y una oportunidad, ¿no? Primero, la responsabilidad es hacer consciente a la población de este gran problema que está presentando. Segundo, pues entonces, si ese problema se tiene, la industria aseguradora tendrá que generar productos para eso. Productos que ya existen en el mercado, algunos realmente buenos, pero debe haber más. Tercero, la industria aseguradora tiene que seguir insistiendo ante las autoridades, particularmente fiscales, y eventualmente hasta de la Secretaría del Trabajo. La industria aseguradora tiene que meter mucho más fuerza para que existan incentivos fiscales, tanto de deducción cuando uno aporta un fondo, sea persona física o sea la empresa. Cuando se aporta en un fondo debe haber facilidades fiscales, deducir eso que se está aportando al 100% sin tantos requisitos médicos. Hoy tenemos limitaciones en la deducción. Debe haber los productos necesarios, y por supuesto que los agentes y todos los intermediarios de seguro deben de promover más este producto, y ahí es la gran oportunidad de la industria aseguradora. Hablabas hace rato del desencanto social que va a tener o está teniendo la sociedad ante una realidad diferente a la que pensó que iba a recibir en materia económica. Pero este desencanto termina siendo una sorpresa, o es producto de qué, de falta de cultura financiera, de un engaño en cuanto a que los esquemas no dieron los rendimientos que se prometieron. ¿Por qué? ¿A qué le atribuyes este desencanto social? Híjole, yo creo que es a todo. Yo creo que estamos
en este gran hoyo, en este gran problema, por una razón multifactorial. No es solamente una o dos causas, son muchas, sociales, económicas, culturales, etc. Social y económicamente hablando, ¿en qué se podría convertir, si podríamos delimitarlo, pues la sociedad mexicana con un problema de esta naturaleza en el corto plazo? Sí, va a ser un problema en el corto plazo, ya en el futuro inmediato. Hay países en Europa que más del 70% de lo que tienen en los bancos es de fondos de pensiones. Más del 70% es para es dinero de fondos de pensiones. Aquí en México estamos muy lejos de llegar a eso. Entonces, a nivel macro no vamos a generar eso. A nivel micro se va a generar ese problema en las familias. Antes, perdón la insistencia, pero antes los 8 hijos ayudaban. Ahora va a haber 2 que los vamos a hacer pues pobres cuando lleguen, porque el poquito dinero que ellos pueden ahorrar ahorita ya no lo van a poder ahorrar. Y entonces a nivel económico la sociedad va a tener y las familias van a tener un gran problema. Pero a nivel social, otra vez se va a generar esta inconformidad. Por eso yo sí subrayo las palabras que decías al principio, una alerta, un foco rojo de que esto es un problema. Yo no sé las autoridades qué tan conscientes estén de esto, pero es un foco rojo y yo me atrevo a decir aquí con tus micrófonos que sí tenemos una gran problemática que tenemos que solucionar ya, ¿no? Porque si no, los impactos sociales es perder generaciones tan productivas, perderlas y socialmente no tenerlas motivadas, emocionadas, siendo altamente productivos. Los tenemos apachurrados y vamos a perder una generación en este tema. Me parece, por ejemplo, que jubilarse a la edad 65 ya no es viable en México. No va a alcanzar el dinero. De todas maneras, aunque yo me pueda jubilar a los 65, no voy a tener dinero, de tal manera que voy a tener que trabajar más. Bueno, entonces de una vez reglamentarlo para efectos prácticos, de llegar a los 67 años. Bajar las comisiones, por supuesto. Presionar para que la Secretaría de Educación Pública dé clases de finanzas personales desde temprana edad, de cultura de ver hacia el futuro, cultura de previsión. Ahí tenemos que enfocarnos mucho. Es absolutamente necesario eso, ¿no? Pues fue la entrevista con el actuario Jorge Barba. Sin duda esta situación de las pensiones pues no cae de sorpresa. Me parece que trae un trasfondo y el trasfondo es cultural. No somos una sociedad que por muchas generaciones no hemos sido lo suficientemente conscientes de que ahorrar para nuestro retiro nos va a quitar muchos problemas a la hora de que uno esté ya fuera del activo laboralmente hablando. El sistema de pensiones en México se encuentra en una bomba de tiempo que está a punto de estallar y hace un llamado a la industria aseguradora de activarse porque tiene una obligación, pero también una enorme responsabilidad para de este modo revertir o aportar para que esta indudable problemática se revierta. Les acompañó en esta nueva edición del Asegurador TV Luis Adrián Vázquez Moreno y Marcos Medina y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.